2 millones de canarios estrenamos la nueva normalidad con ganas de monte y playa después de 3 meses de confinamiento, pero habrá que extremar las precauciones porque se espera un verano muy caluroso. Hoy les vamos a contar qué podremos hacer y cómo se preparan los servicios de emergencia. Sí, está habiendo un incendio. ¿En qué zona ve el fuego? Confirmamos columna de humo, zona de interfaz cercana al fallal. En torno a los 10 minutos estamos despegando y en otros 10 minutos máximo estamos en cualquier punto de la isla. Roberto, vamos a comprobar la presión del cañón que no supere las 5 atmósferas. Un pequeño incidente, una tontería, puede costar la vida. Nadie quiere que se repitan, desde luego, las imágenes que nos sobrecogieron a todos el verano pasado por el incendio de Gran Canaria. En Fuera de Plano hoy, código rojo. Empezamos en solo 3 minutos. ¿Qué tal? Buenas noches. La nueva normalidad se abre camino en Canarias coincidiendo con el arranque del verano. Montes y zonas rurales vuelven a atraer visitantes, lo que supone incrementar los riesgos, especialmente el de incendios. Hoy les ofrecemos un reportaje en el que vamos a recorrer varias islas para mostrarles cómo se prepara el dispositivo de emergencias para hacer frente a la amenaza del fuego. Pero no solo los montes están en código rojo. La lucha contra el coronavirus obliga también a extremar las precauciones en playas y zonas costeras para evitar las imprudencias. Haremos un recorrido por algunas de ellas para poner en valor la labor de nuestros efectivos y además esta noche también vamos a analizar la evolución de la pandemia. Nuevos brotes de la COVID-19 se suceden en España y en Europa. Algunas comarcas de nuestro país han tenido que retroceder a la fase 2 y en zonas de Portugal y Alemania han vuelto a establecerse medidas de confinamiento. Esos y otros temas los vamos a abordar hoy, no solo nosotros, sino con nuestros invitados. Saludamos ya a Marcial Morales, que es educador social y nos acompaña. Buenas noches, Marcial. Buenas noches. Levi Cabrera, que es secretario general del Sindicato Médico de Tenerife. Buenas noches, Levi. Buenas noches. Bienvenido, muchas gracias. Sara Darias, que repite, antropóloga y profesora de salud pública de la Universidad de La Laguna. Buenas Sara, noches. gracias por estar con nosotros y también Gracias. Leopoldo Cabrera, que es sociólogo. Decía que estábamos, Sara, en código rojo. ¿Estamos ante un verano peligroso? Sí, evidentemente, sí, por muchos aspectos. Ya se ha anunciado que va a ser un verano muy caluroso, muy seco, y eso tiene unas repercusiones no solo a nivel de medio ambiente, sino a nivel de salud, que es importante tenerlas en cuenta. Levi, ¿tienes la misma sensación? Sí, esperemos que ese calor también sirva para que el virus se frene un poquito también y contribuya a que con las medidas que se recomiendan del uso de la mascarilla, el distanciamiento personal y ser rigurosos en cumplir las medidas recomendadas de sanidad, podamos evitar que tengamos rebrote importante. Bueno, pues hay muchas teorías sobre eso, sobre cómo influye el tiempo. Los meteorólogos advierten de que se avecina un verano más caluroso y seco de lo normal. En Canarias se extreman las precauciones para evitar incendios como el que afectó a Gran Canaria el pasado mes de agosto. Esta noche vamos a recorrer varias islas para mostrar el trabajo de los efectivos de tierra y aire que ya permanecen en modo alerta, sin olvidar a los socorristas y agentes que vigilan nuestras playas y zonas costeras ante un verano inusual en el que toca extremar las precauciones más que nunca. Esta noche, en Fuera de Plano, código rojo. It could be paradise. It could be paradise. Estamos divisando un humo en las cumbres de la corona forestal.
Es un pino de la cumbre de Gran Canaria, rebrota tras el gran incendio que arrasó esta zona de la isla el verano pasado. Un pino canario cuya corteza actuó de escudo, pero todavía dañado. Federico Grillo, jefe de emergencias del Cabildo de Gran Canaria, el gran incendio del año pasado que afectó a la isla, el fuego llegó hasta el pino canario, pero ¿qué peculiaridades tiene para que puedan volver a rebrotar y sobrevivir? Bueno, este es uno de los pocos pinos que hay en el mundo, junto con otro, que rebrotan tras incendios. Normalmente tiene debajo de la corteza, tiene una capa, se llama cambium, y tiene la capacidad de generar, a partir de esa capa, pues brotes. De ahí vuelve a recuperar su copa. Cuando tiene verde, pues vuelve a captar la fotosíntesis. A partir de un tronco es capaz de volver a la vida. Federico, ¿cómo crees que será este verano en cuanto a incendios? Pues desde el punto de vista meteorológico tenemos un año muy malo, porque no ha llovido prácticamente nada y tenemos la zona sur y parte de cumbre muy estresada. Si te parece, vamos a ver una parcela de quema, una maniobra de quema prescrita que hace los presas con los bravos. Y aquí al lado. Haz un test porque es posible que te mande el viento. Según vayas viendo ya la abres un poco más, un poco menos. Federico, se está realizando una quema controlada. ¿Cómo se hacen y por qué son tan importantes? Bueno, son maniobras que se realizan para prevenir. Descargas un poco el combustible que hay en el monte y en caso de incendio las llamas son mucho menores. En incendios se utiliza el fuego técnico, que sería la maniobra que van a hacer, para intentar detener el incendio con fuego. Sería quemar por delante del avance del incendio y que se encuentre luego el incendio con un terreno quemado, sin combustible. Baja la manguera, pero no la arranques hasta que no surja algún problema. ¿Cómo es el operativo? Pero básicamente la organización es definir lo que quieres quemar y empezar la ignición manteniendo un equipo que garantiza que no se sale, que se quema lo que nosotros queremos quemar. De arriba se está cerrando, se quiere cerrar sobre esta parte. Yo abriría esta parte de aquí. Bueno, han comenzado la ignición, esta es la parte más delicada. La maniobra está bien ejecutada si no tienen que utilizar el agua. Además de la mano del hombre, con estas quemas intencionadas, hay animales capaces de frenar un fuego. Didac Díaz, buenos días. Ingeniero técnico forestal del Cabildo de Gran Canaria. Estamos en una zona donde hemos quedado, donde aquí llegaron las llamas el verano pasado, ¿no? Sí, si quieres vamos ahora allí y te enseño dónde las ovejas pudieron pastorear aquello y dónde se pudo parar el incendio en esa zona. Venga, vamos allí. Aquí cuando se quemó el pasto generó muy poca llama. Fíjate que a lo mejor este arbusto no se llegó a quemar porque la llama fue tan pequeña que no se quemó. Si no tuviéramos este pasto, aquí habría un matorral probablemente así más grande, como podemos ver por detrás, y ese matorral, si se quemara, tendría llamas de 4, 5, 6 metros. ¿Qué estrategias han puesto en marcha para reducir la vegetación combustible? El programa de Ovejas Bombero trata de determinar toda una serie de zonas estratégicas donde allí sabemos que el incendio al menos lo podemos parar. Entonces en esas zonas nos interesa que estén gestionadas, que estén pastoreadas. Para eso lo que estamos haciendo es que los pastores puedan cobrar por ese servicio ambiental. Yo muchas veces digo que si no hubieran pastores tendríamos que inventarlos, ¿no? Por la labor fundamental de limpieza que hacen en nuestros montes. ¡Venga! Bueno, Patri, ahí tienes a Domingo Moreno que está pastoreando. Te dejo con él. Venga, pues voy a saludarle. Gracias, Didac. Venga, chao. Buenos días, Domingo. Buenos días. ¿Cómo está? Bien, bien. Hemos estado toda la mañana pastoreando y seguimos pastoreándola. Domingo, para ustedes los pastores es importante este acuerdo que ha habido con el Cabildo, que os van a ayudar para que sigáis realizando este trabajo de pastoreo, ¿no? Beneficia a todos los que tenemos animales y a los que no tenemos. A mí me parece bastante bien. Se han dejado de proteger el campo. Donde hay agricultura y hay pastoreo, hay vida, no hay incendio. Domingo, muchísimas gracias por su tiempo. Le dejo que siga con su trabajo. Pues vale. Emergencias, dígame. Voy a pasarle con el sector de seguridad. Emergencias, dígame.
Todas las llamadas de emergencia que surgen en Canarias llegan hasta este centro. El 112 activa y coordina a los efectivos desde el primer aviso de alerta por fuego. Emergencia, dígame. Sí, ¿está habiendo un incendio? Vale, ¿en qué zona ve el fuego? En un pinar, de acuerdo. Voy a pasarle con el coordinador multisectorial. No corte la llamada, por favor. Hola, buenas tardes. Me dice la compañera que está observando usted un incendio. Sí. ¿Y la extensión? Mire, vamos a ver, ¿usted desde dónde lo está viendo ahora mismo? Incendio forestal. Vamos a avisar al Secopin, vamos a avisar a los bomberos del consorcio, Guardia Civil, Policía Local, pero alertamos al MAI día 31. Israel Sánchez, coordinador multisectorial del 112. ¿Qué hacen cuando entra una llamada alertando por un incendio? Un análisis de la información. O sea, a partir de ese momento intentamos hacer una serie de preguntas. Y en base a las respuestas que nos dan, lo que vamos a hacer es activar los recursos. Lo que sí pasa en el verano es que, bueno, es una época en la cual sí que se va a dar este proceso con más ya habitualidad. Entonces, lo que sí va a haber es una serie de recursos por parte del Gobierno de Canarias y estatal que digamos que va a reforzar durante este periodo del año la respuesta a este tipo de eventos. José María Sánchez, responsable de Brifor. ¿Cómo es el protocolo de actuación que ustedes llevan a cabo una vez se reciben esas llamadas del 112? Pues lo primero, el 112 nos da traslado a la sala de coordinación nuestra, el CECOPIN, y el CECOPIN automáticamente pone en marcha unos protocolos de aviso a las torres de vigilancia y a los agentes de medio ambiente que están desplegados sobre el terreno. Se ponen en marcha los equipos, los más ligeros, los más rápidos en llegar, con vehículos todoterreno 4x4 con un poco de agua, y luego detrás de ellos van los vehículos pesados, las autobombas forestales pesadas. Hoy estamos aquí haciendo una práctica, la primera de la campaña, que es una práctica obligada por la autoridad en aviación civil competente, que es una certificación de la brigada, en la que se les hace un briefing de seguridad por parte de la tripulación del helicóptero, viendo todos aquellos aspectos de seguridad en la maniobra de embarque-desembarque que pueden poner en riesgo la operativa del helicóptero. La campaña contra incendios de este año, que comenzó en mayo y se extenderá hasta diciembre, movilizará en las islas a 1.421 efectivos, 144 vehículos autobombas y 15 medios aéreos. Desde el puesto de mando avanzado del 112 se dirigen y coordinan las actuaciones de estos medios en un lugar situado cerca del siniestro. Antonio, ¿qué aporta un vehículo como este al operativo de una emergencia? La función principal del puesto de mando avanzado es la dirección técnica de la emergencia en el lugar, para dirigir y coordinar todos los grupos de acción que intervienen en esa emergencia. ¿Por qué es importante establecer el puesto de mando avanzado cerca del lugar del incidente? Coordinar a todos los grupos de acción que intervienen en esa emergencia. José, esto es un camión que tiene 30 metros cuadrados, se componen de dos salas, una sala de coordinación y una sala de comunicaciones. Estos son los equipos de comunicaciones que tenemos y esta es la parte de la matriz donde controla esos equipos. A continuación tenemos aquí los 4 o 5 puestos que se coordinan, puede ser de seguridad, de intervención, de sanitario y cualquier otro puesto que haga falta. Con los ordenadores se gestionan todos los equipos y todas las comunicaciones necesarios en la emergencia. Esta es la sala de coordinación. Aquí tenemos una cámara exterior en el camión donde a veces podemos controlar todo lo que es el acceso o los alrededores del camión. El puesto de mando avanzado ubicado a pie de incendio tiene comunicación directa con salas como esta. Aquí un gabinete de crisis establece estrategias, toma decisiones y las transmite a los efectivos. Florencio López, jefe de Servicio de Protección Civil del Gobierno de Canarias, ¿qué funciones se desarrollan desde esta sala cuando se inicia un incendio? Los centros de dirección de una emergencia son, por un lado, el puesto de mando avanzado y, por otro lado, es la dirección del plan, que es lo que se reúne desde esta sala. ¿Y desde aquí cómo se activa toda la estructura necesaria para hacer frente al incendio? Inicialmente, cuando se declara un incendio, los medios de los cabildos insulares, los medios de extinción, son los primeros que acuden en respuesta a ese incendio. A medida que se van incorporando más medios, se va afectando a población, empiezan a superarse las capacidades del cabildo insular correspondientes cuando empiezan a subir los niveles en la emergencia. Desde la sala lo que siempre se va a seguir cómo está evolucionando esa emergencia, qué recursos van a hacer falta externos a los que ya se han movilizado
y garantizar siempre la estructura de dirección, que no falte ningún personal en la escala de dirección de la emergencia. Helicópteros como este son esenciales en la extinción de los incendios forestales. Son aparatos especialmente eficaces en la particular orografía de Canarias, con zonas de difícil acceso y laderas escarpadas. ¿Cuál es la importancia para un grupo de salvamento como ustedes de contar con un recurso como este helicóptero que tenemos aquí detrás? En nuestro caso es vital porque trabajando en un archipiélago con un relieve tan complejo, con zonas de tan difícil acceso, el helicóptero es una herramienta fundamental porque es muy rápido, porque puede entrar casi en cualquier sitio, y para atender a cualquier emergencia yo creo que es la mejor herramienta que puede haber. Canarias dispone de 14 helicópteros para emergencias, aunque pueden desplazarse a otras islas en caso de necesidad. De ellos, 8 son contratados durante el verano como refuerzo. El Cabildo de Gran Canaria se ha dotado de 2 helicópteros extra para responder a los primeros ataques de un posible fuego. Estar en permanente alerta y acudir cuanto antes al incendio evita males mayores. Cuéntame cuáles son las características principales de un helicóptero como este. Es un helicóptero con capacidad de transporte de brigadas, pero pequeña, 5 o 6 componentes, y capacidad de transporte de agua de 900.000 litros. Ligero, pequeño, pero muy ágil, con mucha capacidad de respuesta, mucha capacidad para dejarnos cerca del incendio, porque es capaz de dejarnos en zonas estrechas, entre árboles y demás, y también mucha capacidad para recoger agua de sitios confinados, pequeños, como pueda llegar a ser una piscina de un particular. ¿Alguna de estas operaciones puede comportar algún riesgo para los pilotos? Nosotros trabajamos con unos riesgos, pero como en cualquier otro trabajo, que sea con maquinaria, con coches, etc. Y bueno, valoramos esos riesgos, y si no podemos sobrellevarlos o gestionarlos, entonces se abortan las maniobras. Si hay que salir con las máximas garantías, y eso te lo da la práctica, la experiencia y estar bien preparado. La lucha contra el fuego reúne medios aéreos de distinto tipo, helicópteros distribuidos por las islas, hidroaviones que se desplazan desde la península y avionetas específicas contra incendios, como esta del Gobierno Central, que tiene base en La Gomera y puede cargar hasta 3.000 litros de agua. Este año tiene una salvedad, que es que va a cargar un retardante. Tienes como unas sales que al caer en un lugar donde esté un incendio, pues lo que hace es apagarlo. O puede ser también que no haya llegado el fuego y colocar ese retardante y pare el incendio. La campaña de incendios este año comenzó el pasado 15 de junio y finalizará en octubre, aunque los medios estarán hasta final de diciembre, que eso es algo innovador este año. La Gomera conoce muy bien el impacto trágico del fuego. Todavía se recuerda con gran tristeza el incendio de 1984, en el que murieron 20 personas. Tito Simancas, a tus casi 90 años eres uno de los supervivientes de aquel trágico incendio del año 84 en La Gomera. ¿Qué lección debemos seguir teniendo muy clara en nuestra mente de aquel fatídico día? Lo que hay que aprender es cuidar un poco más nuestros montes. Ahí tenemos nosotros tantos fallecidos, personas que conocí. Tú estabas justo en este punto donde se quedaron atrapadas todas esas personas que fallecieron, pero tú conseguiste salir de aquí. ¿Cómo fue aquel momento? La gente de aquí, ahí, se tiraban y unos se mataron, otros se quemaron. Yo subí allí y con los pies y los zapatos arrastrándome por el suelo, hasta que llegué a una oquedad donde ya no había fuego, porque los que vivimos pasamos hacia abajo, hacia lo que estaba ya quemado, mientras que los que no fueron a lo que estaba sin quemar. Y claro, esa fue la desgracia. Dice que recordar es vivir, pero en este caso recordar es sufrir. Más reciente es el incendio de 2012. Afectó al 11% de la superficie de la isla, entró en el Garajonay y obligó al desalojo de una cuarta parte de su población. Recuerdo que en el año 2012 ese incendio en concreto fue bastante virulento en la zona donde se produjo. Recuerdo que venía como de afectar a zona forestal, pero bajó hasta la zona de medianías, donde afectó a casas y bueno, y estuvo en peligro un poco la población de la zona. Estuvimos 48 horas trabajando en una zona de difícil acceso, caminos vecinales para llegar a las zonas del incendio.
El trabajo desde el aire sin las tareas que se realizan desde tierra no sería efectivo. La labor conjunta, la acción en equipo, es la mejor garantía para extinguir un fuego forestal. Buenos días, me acaban de avisar de un posible conato en la zona de interfaz El Fayal. ¿Se encuentra cerca del lugar? Afirma, me dirijo a la zona. Vale, en cuanto llegue, valore. Confirmamos columna de humo, zona de interfaz cercana al Fayal. Roberto, vamos a comprobar la presión del cañón que no supere las 5 atmósferas para la estabilidad. Cristina, jefa de la comarca 6-3 de la isla de La Palma, hemos presenciado este simulacro. ¿Qué es exactamente lo que estaban haciendo? Hemos montado 2 cañones portátiles de los que disponemos para hacer un simulacro de autodefensa en zonas de interfaz, apoyados con un vehículo como el camión contra incendios, que es el que nos nutre el agua. Mira, Pablo, estas son las redes contra incendios que te comentaba antes. Están distribuidas en la comarca 6-3, tenemos unos 40 kilómetros, y también en el resto de la isla. Pero, ¿y exactamente cuál es la función de este sistema contra incendios? Vale, la función sería un ataque indirecto. Ataque indirecto es que el incendio lo tenemos enfrente y nosotros refrescamos esta parte para que llegue con menos intensidad y evitar paveseo hacia la zona que tenemos del monte a proteger. Brigada Jorge Vía, jefe de la sección de intervención. ¿Cuándo y en qué momento se activa a la UME en caso de incendio? Sí, cuando la comunidad autónoma tiene la emergencia que lo supera en medios, entonces pide medios al Estado. Entonces lo que hace a través del delegado del Gobierno, donde ya activaría toda la unidad. ¿Cuántos son exactamente? Somos 85 intervinientes. Iría todo el mundo a la unidad y los primeros que salimos somos el equipo de reconocimiento. Iríamos al puesto de mando avanzado. Vendrían los jefes de pelotón y aquí les explicaría sobre el plano las misiones que nos han encomendado directores de la emergencia. Una vez que llegan arriba, lo que hacen van a hacer un briefing. Vamos a realizar una quema de ensanche rápida para abandonar la zona e irnos a zona segura, al CRM. El equipo de seguridad lo va a montar Reyes, el equipo de inicio lo monta Freddy. Una vez que termina el briefing, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. En este caso, un pelotón va a hacer una quema de ensanche para evitar que el fuego llegue al cuartel de aviación. Y otro pelotón lo que va a hacer es hacer un ataque directo con tendido de manguera. En un incendio, ¿qué función tiene esta estación Mérida Bravo que tenemos aquí? Sí. Este es el vehículo que tiene el jefe de la sección para comunicarse con todos los intervinientes de la emergencia. Avísame cuando tengas el agua, ¿vale? El despliegue de efectivos especiales como la UME indica que un incendio se complica poniendo en peligro a personas y bienes. Para evitar ese extremo, la prevención es el mejor escudo. Eliminar el combustible que alimenta el fuego es clave. Hola, José. Buenas. Eres el propietario de esta finca que tiene un riesgo real de incendio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Nosotros tenemos aquí frutales, después los que están por fuera son castañeros y muchos árboles secos. Por eso yo quiero limpiar mi finca por el riesgo que puede correr de si se incendia algo que llegue a mi casa también. ¿En qué consisten las tareas de limpieza? Por ejemplo, la hierba seca que tenemos aquí es limpiarla toda y todo lo que ves por aquí arriba, que tiene muchos arbustos secos y todo, la hierba mala que está seca, todo eso. Sí que es importante que cada finca esté arreglado y esté limpio porque yo lo puedo tener limpio, si el vecino no lo tiene, llega el incendio. Carlos Velázquez, coordinador forestal, tener las fincas limpias de rastrojos es fundamental para evitar incendios, ¿verdad?
Eso es imprescindible para la seguridad de las personas primeramente y también para poder controlar los incendios. Porque cuando las fincas no están limpias gastamos mucho esfuerzo defendiendo las viviendas si los vecinos no han hecho su trabajo y descuidamos lo que es el fuego forestal. Si nos damos cuenta estamos en un entorno muy peligroso lleno de cañas, de matorral, de leguminosas, de zarzas y el propietario, el campesino, lo que ha hecho es limpiar todo su entorno de tal forma que si hay un incendio que progresa por el barranco, cuando llega a sus terrenos agrícolas y a las laderas que están limpias, se va a frenar. Hola, Floro. Buenos días, ¿qué tal andamos, hombre? Usted es el propietario de esta finca, que es un ejemplo de lo que hay que hacer saneando el territorio para evitar que las llamas lleguen y afecten a la vivienda, ¿verdad? Yo lo hago con gusto, porque me gusta desde que nací. Y como soy hijo de un barbero, sigo afeitando todo lo que tengo a mi alrededor de la casa. La mayoría de los incendios tiene su origen en descuidos o negligencias. Las consecuencias son terribles. En 2019, España registró 14 grandes incendios que arrasaron 28.551 hectáreas. De ellas, más de 9.000, cerca del 34%, se quemaron en Canarias. Volvemos a los montes en la nueva normalidad tras un largo confinamiento. Lo hacemos con ansia de disfrutar de la naturaleza, pero también con riesgos. Las imprudencias pueden transformar un placentero día de campo en imágenes como estas. Bueno, estamos en el Roque Nublo, que es un lugar icónico donde miles de visitantes vienen todos los años y algunos de ellos acaban accidentándose al llegar hasta aquí. ¿Esto por qué? Lo más probable es que los accidentes se produzcan primero por la falta de experiencia y por la preparación. Yo supongo que así, tal como voy, no voy muy bien para ir a la montaña. Así vas tipo turista, para echarte unos cócteles, para hacer senderismo, pues igual te viene algo mejor. Vamos a utilizar siempre ropa fresquita, un pantalón fresquito. Vamos a llevar siempre protecciones, protección solar para el sol, porque es muy potente, estamos a casi 2.000 metros. Vamos a llevar un gorrito también, unas zapatillas deportivas o un calzado de montaña, algo que sea flexible, que sea transpirable, que no nos encochemos el pie. ¿Qué es lo que llevas, por ejemplo, en la mochila? Un botiquín con todo lo necesario para lo que pueda pasar. Picaduras de insectos, un dolor de cabeza, un corte, algo que tenga algún punto, algo para vendar, un betadine. Pues vámonos. Supongo que lo más recomendable es seguir senderos que estén señalizados justamente para evitar accidentes, ¿no? Ten en cuenta que el sendero balizado y empedrado o bien pavimentado es mucho más seguro que ir campo a través, que nos podemos torcer tobillos, nos podemos caer, 15 de rodillas, todo eso vamos a intentar evitarlo. Siempre tenemos que llevar pues, comunicaciones, teléfono con batería, incluso una radio, un walkie-talkie. En 2019 se llevaron a cabo 299 rescates con 315 afectados, de los que un 40% eran extranjeros. En nuestra forma de actuación en cuanto a los rescates, pues está en principio protocolizada de alguna manera con respecto a qué tipo de recursos enviamos, dependiendo de dónde se encuentre el afectado que debemos rescatar. Por islas, la isla de Tenerife es la que concentra más número de rescate al año, seguido de Gran Canaria y La Palma. En la operación de rescate en sí, el trabajo de los rescatadores y operadores de grúa es fundamental. Michael, operador de grúa de esta base del GES, ¿cómo es el protocolo, el procedimiento de actuación que llevan ustedes a cabo cuando prestan un servicio? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta nosotros es intentar llegar lo antes posible a la persona afectada, y una vez tenemos estabilizada a la persona, lo que hacemos es evacuarla hacia la máquina en este caso, en el cual tenemos 3 tipos de procedimientos. Uno de ellos sería el triángulo de evacuación, que lo tenemos aquí a este lado. En el caso de ir a un servicio de mar tendríamos la slinga de rescate, y el tercer procedimiento sería la camilla de rescate, que es uno de los procedimientos que tenemos más normalizados, porque
que se utiliza para pacientes politrauma. El Gobierno de Canarias puede emitir una factura por actos negligentes en los servicios de búsqueda, rescate y salvamento, que puede llegar a los 2.000 euros por cada hora de un servicio de helicóptero. Volvemos también a las playas. A la vigilancia para evitar las imprudencias habituales se añade otra tarea en la pospandemia, la de garantizar la distancia entre usuarios. Jorge Alemán, buenos días. Hola, ¿qué tal? Jefe de la Policía Local de Mogán, vigilancia y seguridad sobre todo este verano en las costas del municipio. Efectivamente. Hemos intentado incrementar e implementar los servicios y el número de efectivos para garantizar el uso y el disfrute de las playas de nuestro municipio. Lo que queremos garantizar es el uso y disfrute de las playas, evitando aglomeraciones, que se mantenga el distanciamiento de 1,5 metros. Hola, muy buenos días. Buenos días. Era hacer un recordatorio del distanciamiento social que mantenemos en las playas. 1,5 metros de las personas más ajenas que no convivan con nosotros. En el caso, por ejemplo, de esta playa, que se superara el aforo y sean muchos los bañistas, ¿cómo intervendría en esa situación la policía local? En un caso muy extremo, pues habría que desalojar o bien cerrar la playa. Base de Tango 1. Adelante. Tango 1, abrimos con bandera verde. Buenas, es Morris, coordinador de una empresa de socorrismo. Volvemos a las playas después de la pandemia. Tenemos que tener mucho más cuidado y más prevención, ¿no? Que llevamos 3 meses de inactividad y no estamos al 100%. Y hay que ser muy comedidos ahora cuando vengamos a la playa. Baños cortos, relajados y bueno, mantener una seguridad dentro de la normalidad que cabe estar. Vale, tenemos un código rojo en zona 2 de Tango 1. Vale, ya he recibido Tango 1. Vamos a ver una simulación de un código rojo, Patri. Vale, vamos. No tiene pulso. Lo que se ha añadido al protocolo que decíamos del RCP es el mayor aislamiento posible con la víctima. Como ves, llevan guantes, mascarilla, protección. La respiración sí que ahora se tiene especial cuidado y se utiliza el balón resucitador, pone toda la bala de oxígeno. 30, colócaselo. Fuera, nos retiramos. Llevamos ya 4 años haciendo un estudio a nivel nacional. Estos 4 años Canarias siempre aparece como comunidad donde muere más gente por sumersión que por accidentes de tráfico. Estamos hablando de una cifra récord, estamos hablando de unos alrededor de 57 personas que el año pasado perdieron la vida por ahogamiento en las costas canarias. El año anterior fueron 56, de cada 10 fallecidos, 8 son extranjeros, en los últimos 5 años de hasta 45 países diferentes. José García, Álvaro Vizcaíno, Mila Padilla, les estamos muy agradecidos por haber venido hoy hasta aquí. Los tres tienen una cosa en común: gracias a la labor de nuestros servicios de emergencias han podido seguir adelante con sus vidas de una u otra forma. Y es que estuvieron a punto de perderlo todo. Estuvimos a punto de perder todo, nuestras casas, nuestros terrenos, nuestros animales. Fue horrible, sobre todo las noches. Las noches, ver todo ardiendo. Que cada vez el fuego se acercaba, cada vez el incendio más grande. Marcharte de tu casa, de tu pueblo y dejar todas tus pertenencias atrás es muy horrible eso. Esa gente lo ves tú como si fueran ángeles de la guardia. Hicieron una labor impresionante, porque te has salvado tanto lo tuyo como lo de tus vecinos, tus familiares, tus animales. Ahora los miras de otra manera. Aquella mañana de septiembre estaba por el sur de la isla, cerca de Cofete, y resbalé en una duna y acabé colgando de un acantilado. Y a partir de ahí empezó una pesadilla. Me había roto la cadera y la pelvis en 3 sitios, la mano, y estaba perdiendo mucha sangre. Me encontraron 3 pescadores que resultaron ser policías pescando de día libre. Y gracias a Dios oyeron mis gritos y vinieron a buscarme. Y vino el GES con el helicóptero, enseguida, la verdad, aparecieron.
se tiró un buceador, se acercó a la barca y todo fue rápido. Lo que sentí después de esos 2 días y encontrarme a esa gente allí, en el último rincón donde me lo hubiese esperado, fue primero nervios, luego alivio, tanto alivio que entré en hipotermia. Yo estaba en la arena con mis primos un día normal y al tercer, cuarto baño pues me meto un poco más al fondo de lo normal. Y llega un momento que no hago pie, intento nadar y no salgo de esa corriente. Ya empiezo a agobiarme, a sofocarme, entonces ya empezó el drama. La gente chillando, un caos todo, pero de repente me veo a no sé cuántos metros de mi familia, de la gente que conozco, sola en el mar y casi ahogándome, sin poder respirar porque ya estaba agobiadísima. De repente veo al socorrista y digo, ya está. Ibrahim Ben Mohamed, jefe del Parque de Bomberos de Santa Cruz de Tenerife, Hugo Asensio, comandante del GES, Óscar Rodríguez, socorrista de Cruz Roja, están aquí porque ustedes y los cuerpos a los que representan han ayudado a nuestros 3 protagonistas. Desgraciadamente no todas las historias tienen un final feliz, ustedes han tenido que aprender a convivir con ello, pero imagino que historias como estas les ayudan a seguir adelante cada día. Estas historias que salen bien, que terminan con un final feliz, te dan ánimos para, más aún para el día siguiente volver a levantarte. No solamente la premisa de salvar vidas humanas, va seguida de salvar esos bienes materiales que son la vida de esas personas, por así decirlo. Es decir, han luchado toda la vida por tener esa propiedad que puede que en una tarde, al paso del fuego, pues se vea arrasada por el mismo y se queden sin ella. Hombre, antes de nada, agradecerles la labor que hace porque se están jugando la vida. Y por eso, porque ahí hay un montón de recuerdos, de trabajo. Hoy vengo a hablar desde la parte de los rescatadores. En su día fui rescatado también. Tuve un accidente muy grave en el Teide y puedo decir que le debo la vida a un equipo de rescate, a una tripulación, a un personal de tierra que me sacó de allí y me llevó al hospital en muy poco tiempo. De la parte del pilotaje tratamos de aislarnos de lo que está pasando detrás, pero es inevitable que en algún momento gires tu cabeza, veas lo que está pasando y a mí me vienen muchos recuerdos porque yo estuve ahí también. Mi reconocimiento por la rapidez, por la profesionalidad, que me pareció alucinante. Cuando tuve que entrar a rescatar a Mila, recuerdo que fue en la playa de las Gaviotas, un día de fuertes corrientes con banderas rojas, se habían hecho varias prevenciones de que no entraran. Estaban en la orilla y una corriente los arrastró. Me acuerdo de llegar a ella, tranquilizarla, sacarla de la corriente, ir hablándole, explicándole lo que iba haciendo poco a poco. Yo creo que ese día no habría salido del agua si no es gracias a ti. Y además, sobre todo con la empatía que me trataste, desde que te tiraste al agua hasta cuando me consolaste en la arena, que me dijiste no te preocupes. De hecho, creo que a veces las palabras no son suficientes y creo que se merecen un aplauso tanto tú como los demás. Bueno, pues este es el completísimo reportaje que les hemos preparado para esta noche. Código Rojo se titulaba. La campaña, como han visto, contra incendios ya ha comenzado. Las islas van a contar con más de 1.400 efectivos, 144 dispositivos mecánicos y 15 medios aéreos. Además, el gran incendio de Gran Canaria ha servido para reforzar la coordinación con vistas a este verano. Marcial Morales, ¿estamos preparados, mejor preparados que otros años para afrontar el verano? Sin duda. En primer lugar, creo que colectivamente estamos mucho más conscientes del valor que tienen las islas, que tienen los paisajes de las islas, que tiene
la masa forestal de las islas que mayoritariamente la tienen. Por tanto, ese es un primer activo que es una consecuencia positiva de esos terribles incendios. Valoramos lo que tenemos y eso hace que seamos colectivamente más conscientes y que estemos preparados para lo primero, que es cuidar todas y todos aquello que tenemos. Por tanto, porque de algunos comportamientos irresponsables han surgido grandísimos incendios. En segundo lugar, tenemos unos magníficos profesionales que cada vez están mejor preparados porque se forman y porque la experiencia, de trágica experiencia en muchos casos, han aprendido, y desde luego creo que en esa dirección este verano, que apunta mal por las condiciones climáticas, en ese aspecto seguro que toda esa combinación va a ser posible, y eso es lo que deseamos, que sea un verano sin malas noticias de este tipo. Bueno, esperemos que no tengamos malas noticias y que la situación del pasado verano no se vuelva a reproducir. Si uno ve lo que pasó en Gran Canaria, pero no digo solo Gran Canaria, hablo de Galicia, hablo de toda Portugal, de arriba a abajo, desde el norte hasta el sur, es asombroso. Entiendo que la sociedad tenga una conciencia positiva y cuidadosa con respecto a esto. Probablemente aquí en Canarias esa sensación está quizás más acusada. Somos conscientes de los problemas que genera para Canarias una cuestión de incendios, y probablemente tengamos mejor preparación, mejor formación, más efectivos, mejor planificación. Lo que temo es que la crisis climática, la falta de lluvia, sean, digamos, en el polo opuesto, los que debiliten quizás todas las precauciones. De eso vamos a hablar ahora, una cuestión, ¿más conciencia también? Sí, necesitamos más conciencia, claro, naturalmente que sí. Necesitamos más conciencia, necesitamos que los efectos reales del fuego y de lo que significa el fuego, probablemente en Tejeda lo entiende. Y en Valle Seco y en Valsendero, esas ciudades, y en Vilaflora, aquí en Tenerife, esos municipios saben lo que es el fuego. Te referías, Leopoldo, hace un instante a las condiciones meteorológicas. Las condiciones meteorológicas de las próximas semanas podrían incrementar, como veíamos en el reportaje, el riesgo de incendios en nuestro archipiélago. Y la pregunta que nos hacemos todos es: ¿cuáles son las predicciones para este verano? Pues lo que van a ver es lo que nos ha contado Jesús Agüera, que es el delegado de la EMET en Canarias. Las altas temperaturas, la escasa humedad o el viento pueden convertirse en los ingredientes perfectos para desatar un incendio forestal. Por eso, conocer la previsión de cómo se presenta el verano nos ayuda a estar preparados. Este año, el verano en Canarias, no esperamos un mayor número de olas de calor, pero sí que tengamos una especie de ola de calor continua, ¿no? Pues vemos que tanto Canarias como gran parte de la península, pues en color amarillo, que quiere decir que hay una probabilidad de que la temperatura esté por encima de lo que es el valor climatológico normal, ¿no? Claramente un verano más cálido de lo normal. Por respecto a la calima, hay que decir que en verano en general el 80% del tiempo vamos a tener flujo de vientos alisio, es decir, aire fresco del Atlántico Norte, pero siempre hay algún episodio, ocurre durante todo el año, en que ese viento alisio pasa primero por África y habrá episodios de calima, ¿no? En verano no podemos esperar muchas precipitaciones, es la época del año más estable en Canarias, y las lluvias pues son muy dispersas y muy erráticas, ¿no? Ya no esperamos llegada de borrascas ni frentes activos, con lo cual lo único, algún posible episodio de nubosidad que venga de África, con lo cual seguiremos con esa escasez de lluvias que arrastramos desde el otoño pasado, ¿no? En las zonas interiores de las islas de más relieve, pues vamos a tener todo el verano un riesgo extremo de incendio. Bueno, pues aunque las temperaturas, el viento y la ausencia de humedad influyen de forma desfavorable en caso de incendio, la mayoría de los fuegos tienen origen humano, ya sea por accidente, Sara, o por acciones intencionadas. Así que conviene de nuevo hacer un llamamiento a la responsabilidad de todos. Sí, yo creo que educar en todos los sentidos es importantísimo, porque tú educas y generas lo que estábamos hablando, la importancia de ser consciente de la realidad que tienes ahí, ¿no? Y de lo que tú puedes aportar, porque no es solo el pensar, bueno, pues se puede hacer, sino qué puedo hacer yo como ciudadano, ¿no? ¿Cuál es mi responsabilidad en este sentido individual y mi responsabilidad social? Pero ante algo tan obvio hay que recordarlo. Sí, sí. Increíblemente, yo en el ámbito que yo trabajo, que es el ámbito de la salud, siempre le digo a los alumnos, nunca den nada por sentado.
fíjate si hay que recordarlo, que tenemos que recordar que en las playas hay que mantener cierta distancia. Y estamos viendo imágenes en las playas con afluencia masiva de población. Por lo tanto, sí que hay que recordarlo y hay que insistir en que tenemos que ser prudentes, tenemos que protegerlo. Bueno, pues para hacer... habría que el gobierno tomar la iniciativa de hacer más campañas continuamente de educación para la salud, primero en esto que estamos hablando, en los incendios. Deben haber más intervenciones por parte del gobierno en educación para la salud en general, al público, a la ciudadanía. Esas campañas de concienciación. Hay algo que todos, hay una pregunta que está en el aire y es, ¿habrá segunda ola de coronavirus o no? Ese temor a esa segunda ola está aumentando después de los repuntes de casos en países como, fíjense, en esta última semana, Alemania o Portugal. Aquí en España ya hay activos varios focos. Los expertos insisten en que no podemos relajarnos y la pregunta del millón sigue siendo la misma. ¿Habrá segunda ola y en este caso antes del otoño? Lo vamos a analizar enseguida, en un segundo, justo después de la publicidad, apenas 3 minutos y estamos de vuelta. Once y 9 de la noche, seguimos en Televisión Canaria, en Fuera de Plano, hablando del código rojo, de esas precauciones que tenemos que tomar ante la llegada del verano y este desconfinamiento, esta entrada en la nueva normalidad. Vamos a hablar de números, porque en este programa a veces las cifras nos dan una pista importante sobre cómo está la situación. Las cifras apuntan que esta semana ha sido, fíjense, una de las peores de la pandemia a nivel mundial. El dato es importante, hay en estos momentos más de 9 millones de personas contagiadas y la situación se recrudece en el continente americano. Algunos países de Europa vuelven a establecer medidas restrictivas en algunas zonas y en España hay varios brotes localizados y comarcas que han retrocedido a la fase 2. En este escenario, Wendy Fuentes, muy buenas noches. Es un escenario complicado. Sí. Lo importante es tomar precauciones, está claro. Así es, muy buenas noches. Cuando mirábamos de reojo esos rebrotes que estabas comentando, ahora mismo son una realidad y precisamente lo vamos a comentar en este informe. Hicimos la desescalada y acabamos de inaugurar la nueva realidad, pero no nos equivoquemos, no hemos acabado con el virus. Una pesadilla que seguirá con nosotros hasta que llegue la ansiada vacuna, aunque a distintas velocidades. La pandemia no para de crecer. Ya se alcanzan los 9,5 millones de contagios y unos 500.000 fallecidos y la Organización Mundial de la Salud advierte seriamente de su expansión, sobre todo en América Latina y en Estados Unidos. Pero mientras en una parte del mundo el virus acelera, en la otra nos enfrentamos a continuos rebrotes. Fíjense en estos casos de países que creían haber vencido la pandemia. En Alemania, un nuevo foco ha obligado a restringir los movimientos de 640.000 personas con el cierre de lugares públicos. En Portugal, el gobierno ha dictado hoy jueves orden de confinamiento en varios distritos de Lisboa. Y en Corea del Sur, país modélico en afrontar el coronavirus, admiten que luchan ahora contra una segunda ola. España tampoco se libra. Tras un largo confinamiento y el cierre casi total de la economía, la vuelta a la normalidad viene con multitud de nuevos focos repartidos por toda la geografía nacional. El más preocupante se registra en algunas comarcas de Aragón, donde han vuelto a la fase 2 de la desescalada, aunque también se han notificado en zonas de Cataluña, Navarra, Andalucía, Galicia, Extremadura y también en País Vasco. Un mapa de España que también señala un punto en Canarias debido a la llegada de pateras a la isla de Fuerteventura con la detección de más de 30 migrantes portadores del virus en los últimos días. Para cortar de raíz estos focos está siendo esencial la labor de los rastreadores, los encargados de localizar de forma inmediata a las personas contagiadas, seguir el rastro de sus contactos y aislar a todos en cuarentena. Pero ¿cuándo un rebrote se convierte realmente en una amenaza? Los virólogos aseguran que la preocupación crece cuando el virus traspasa las paredes del hogar para trasladarse a los centros de trabajo y al ámbito social.
Y esto sucede básicamente por dos factores que pueden poner en riesgo lo logrado hasta el momento. Por un lado, la creencia errónea de que hemos superado el virus y también la falsa sensación de seguridad tras la vuelta a las calles. Por otro, y fruto pues, de esa relajación, no cumplir con las medidas de seguridad como la distancia o el uso correcto de las mascarillas. Como ven, no podemos bajar la guardia porque las consecuencias pueden llevarnos pues, a tirar por la borda los sacrificios que hemos llevado haciendo durante toda esta desescalada. Lo comentabas al principio y lo vuelvo a decir, no hay que bajar la guardia. Muchas gracias, Wendy, porque con todos esos datos que acabas de poner sobre la mesa, lo que queda claro es que el uso de mascarillas y el distanciamiento social siguen siendo claves para evitar que la enfermedad se propague. Sin embargo, ya hemos visto cómo algunos inconscientes se saltan estas medidas y nos ponen en peligro a todos. ¿Hay riesgo de una nueva ola en Canarias? Nos va a intentar sacar de dudas una persona que conocen perfectamente, es Amos García, jefe de epidemiología del Servicio Canario de la Salud. Buenas noches, Amos. Amos, ¿qué probabilidad hay de que los rebrotes se conviertan en una segunda ola? Hola, ¿qué hay, Miguel Ángel? Un placer estar aquí con ustedes. Pues la posibilidad que hay va a depender muy mucho del comportamiento, del ejercicio de responsabilidad que siga haciendo la ciudadanía. Yo creo que en nuestra tierra la población se ha portado de manera absolutamente ejemplar, aguantando lo que fue el confinamiento domiciliario de manera muy meritoria. Una situación tan desagradable como tener que estar en tu domicilio confinado se llevó a cabo con responsabilidad rigurosa. En estos momentos donde se empieza a abrir la espita y empezamos a recuperar parte de aquella normalidad que teníamos anteriormente al confinamiento domiciliario, normalidad que en cualquier caso no va a ser similar a la que teníamos antes del proceso, nos encontramos con que ahora el ejercicio de responsabilidad pasa por seguir el mandato que las autoridades sanitarias comunican a la ciudadanía. Y para esto hay una tríada fundamental: lavado de manos, distancia física, mascarilla. Bueno, no hemos cansado de irnos en todo desde que empezó esta situación, pero hay otra pregunta ahora mismo, Amos, que se está haciendo mucha gente. ¿Qué riesgo corremos de importar casos al abrir las fronteras? ¿Está Canarias preparada para poder rastrear nuevos brotes? Yo creo que la respuesta que hemos estado dando a lo largo de todo el proceso de la pandemia en nuestro territorio demuestra que sí. Yo creo que es bueno recordar que en Canarias, fíjate, el 31 de enero, hace ya toda una vida, se dio el primer caso del SARS-CoV-2 que se obtuvo en todo el país. Se dio en una isla periférica, en La Gomera. Allí se trató, allí se intervino y allí se controló el problema. Posteriormente tuvimos otro brote vehiculizado a través también de turistas, en este caso italianos, en un hotel de Costa de Eje del sur de Tenerife, que dio lugar a un hecho absolutamente inédito, pero absolutamente fundamental en el contexto de intervención contra la pandemia, que fue confinar el hotel con todos los turistas que habían en aquellos momentos dentro y el personal, 1000 personas confinadas. Pero aquello nos dio mucha experiencia, nos enseñó mucho a cómo hay que intervenir en este tipo de situaciones. Y hoy en estos momentos, con los equipos de rastreadores que hay creados, que además se crearon mucho antes de que se empezara a hablar de la necesidad de estos equipos, yo creo que estamos en condiciones bastante adecuadas para poder intervenir de manera inmediata cuando aparezca un caso. De hecho, es lo que estamos haciendo, porque conviene no olvidar que estamos saliendo del problema, pero con el problema. Estamos solucionando los contagios de la pandemia en nuestra tierra, pero no estamos solucionando la pandemia. La pandemia, lógicamente, únicamente se solucionará cuando haya una respuesta global y cuando tengamos la vacuna. Mientras va a ser imposible. Por lo tanto, es razonable pensar que vamos a seguir conviviendo con casos aislados y en alguna ocasión con algún brote concreto. Lo que tenemos que evitar, y eso significa que tenemos que actuar rápidamente, es para tratar de que estos brotes no se transformen en rebrotes, que vayan consolidando un estadio negativo de evolución del proceso en nuestra tierra, que nos haga lamentablemente tener que volver a situaciones ya superadas y que esperemos que no vuelvan a producirse. Es verdad que estabas hablando, Amos, de que desde el 31 de enero parece que ha pasado toda una vida. Te voy a hacer una última pregunta. Ante un brote en Lisboa se han aislado varios distritos y en Aragón, algunas comarcas, por ejemplo, han vuelto a la fase 2. Aquí en Canarias se baraja la posibilidad de aislar zonas del archipiélago si llegaran a surgir en ellas nuevos brotes.
Desde luego, Miguel Ángel, si aparece una situación que sea necesaria, que haga necesaria una intervención potente para yugular la expansión del problema, sin lugar a dudas se va a hacer porque es necesario hacerla. Pero eso vendrá en función de la realidad de la situación que se produzca. Y afortunadamente yo creo que estamos en una situación que puede posibilitar el impedir que se produzcan ese tipo de situaciones negativas. Amos García, jefe de epidemiología del Servicio Canario de Salud, muchísimas gracias por haber estado una semana más en Fuera de Plano, esta vez fuera del plató, pero aportando información de un gran interés. Muchísimas gracias, buenas noches. Nada, muchísimas gracias, buenas noches desde la distancia. Gracias a Amos García. Levi, parece que estamos ante una pandemia difícil de controlar. De hecho, el asesor de Angela Merkel en esta crisis sanitaria asegura que va a haber un segundo brote y no descarta otro confinamiento. Muchos han especulado con que una segunda gran ola podría producirse en invierno, pero a la vista de lo que está ocurriendo, ¿eso que se habla de invierno podría adelantarse? Yo soy optimista. Yo pienso que estamos mucho mejor preparados ahora que en marzo, en febrero y marzo. El sistema sanitario, con las deficiencias que tenemos, sobre todo arrastradas de la última década, con la falta de haber potenciado y dándole la importancia que tiene dentro del sistema a la atención primaria, que ahora juega un papel fundamental, los recursos humanos que faltaron ahí para tener tan potente la atención primaria como deberíamos, ahora va a jugar un papel importante, más que nada porque estamos con mejores equipos de protección. Estamos mejores formados en general todo el personal que trabaja en los centros sanitarios, no solo es el sanitario, sino todo el resto del personal, que también había una deficiencia formativa al principio de la pandemia. Y yo creo que el tema de los rastreadores y el localizar perfectamente a los posibles enfermos, porque el virus no está en el aire, el virus está en los enfermos. Y para contagiarte te tienes que poner en contacto con un enfermo y que el enfermo te lo pase. Entonces, si se tienen localizados a los que están enfermos, a los que están infectados, y se llevan las medidas de prevención a rajatabla, con el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, no tocarse la cara. Por favor, no tocarse la cara. Cuando se toca algo que está contagiado, aunque tú tengas el virus en la mano, si no te tocas la cara, no te enfermas. Eso es muy importante, sobre todo en general, porque ves que eso se está relajando un poco. Son normas básicas que no se han cansado de repetirnos. Pero lo del lavado de manos continuo y tal, y no tocarse la cara, por favor. Sara, dos preguntas. Una, la misma que le acabo de hacer a Levi, es decir, eres profesora de salud pública. ¿Hay posibilidades, crees que hay posibilidades de que se pueda adelantar el virus a una segunda oleada, una hipotética segunda oleada del virus antes del invierno? Y también te quería preguntar si todo este goteo de casos que se está pareciendo mucho a lo que vivimos en el mes de marzo, antes de que se decretara el estado de alarma, bueno, hay una diferencia, que es lo que estábamos hablando, que estamos como más preparados, acaba de decirlo Levi, y se han establecido una serie de rastreadores. ¿Es suficiente? ¿Estos rastreadores son suficientes para evitar una nueva expansión del virus? Bueno, es difícil medir lo que puede suceder cuando tenemos todavía esta situación de incertidumbre, porque no olvidemos que todavía hay complejidades que son difíciles de abordar. Entonces, la pregunta de ¿va a haber una segunda oleada antes? Es que opino exactamente lo mismo, ¿no? En este sentido, lo que creo que es importante es que tenemos que estar muy preparados para lo que se nos puede venir, pero es que efectivamente ya partimos de una situación en la que los profesionales, y eso hay otra cuestión que me gustaría comentar, los profesionales están más preparados, el sistema está más preparado, pero también tenemos que tener en cuenta el cansancio de los profesionales, que yo creo que eso sería importante, y por eso vuelvo otra vez a la necesidad de concienciarnos individual y colectivamente de las medidas que en el fondo son simplemente modificar hábitos, es decir, tú adquieres esos hábitos y ya los llevas como algo cotidiano. Y lo que es básico es que si hay un rebrote, no nos sature el sistema. Es decir, si se controlan adecuadamente los posibles rebrotes que vayan habiendo, como si hay que hacer vuelta a medidas de desescalada y localizada. Les voy a preguntar, ¿ustedes descartan que pueda haber un nuevo confinamiento? Yo pienso que no, yo pienso que no. Que no lo va a haber. No lo va a haber si se actúa bien con los medios que se han ido poniendo ahora en el sistema. Fíjate tú que las medidas de protección individual, los EPI, hasta hace 2 o 3 semanas todavía estaban escaseando. No se estaba usando adecuadamente porque no habían suficientes mascarillas, equipos de batas, tal. Y ahora parece ser que ya el almacén lo estamos
teniendo preparado para si hay un rebrote, porque una de las cosas que te piden tener preparadas, por ejemplo, de que puede haber indicios de rebrote, es número de llamadas de nivel 2, es decir, que consultan, no por temas generales, sino por posibles síntomas relacionados con COVID, en el 900 112 061. A nivel de un número determinado de llamadas ya se salta la alarma. Si se empiezan a contabilizar ingresos a partir de un determinado número, tanto en plantas de hospital como llegada a urgencias hospitalarias, como llegada a unidades de vigilancia intensiva, serían indicadores de decir, señores, precaución, que a lo mejor hay que volver Marcial quería aportar algo al respecto. Me preocupa mucho lo que están diciendo. No puede haber un rebrote de ninguna manera. No puede haberlo porque nos jugamos demasiado. Yo creo que hay que concienciar a los que nos están viendo que en manos de todos está. En manos de todos está. Tenemos unos profesionales magníficos, a pesar de que están cansados y de que tienen que seguir atendiendo todo aquello que no es coronavirus. Porque la gente ha seguido enfermando, porque los hospitales y la primaria han tenido que dar respuesta. Las listas de espera habrán crecido con seguridad absoluta como consecuencia del volcado de todo el sistema, como era lógico en esta pandemia. Pero es que estamos en este verano, es el verano de arrancar la economía de Canarias vinculada al turismo y por tanto muy frágil, muy vulnerable, muy sensible, porque dependemos de nosotros y de los lugares de origen de nuestros turistas, porque se van a abrir los mercados mundiales. Y estamos viendo que Brasil, que Estados Unidos, que Gran Bretaña, que Alemania, unos emisores y otros porque no tienen sistemas públicos de salud que se puedan llamar tales, muchísimo menos en comparación con nuestro sistema público, que con todos sus defectos es un sistema envidiable en el mundo, lo es, por el sistema y por los profesionales especialmente. En ese escenario tenemos entre el sistema que tiene que estar muy preparado, los profesionales lo están, y la población que tenemos que ser conscientes de que nos la jugamos. Este verano tiene que ser el verano de la recuperación y nunca la de los rebrotes. Que sean puntuales es otra cuestión. Me voy a quedar con eso, que tiene que ser el verano de la recuperación, porque es verdad que prácticamente todos hemos podido regresar a la normalidad, o a esa seminormalidad o nueva normalidad, pero hay sectores que no se han podido incorporar todavía a esta nueva normalidad que acabamos de estrenar. Es el caso de algunos enfermos crónicos o las miles de personas que siguen teniendo miedo a salir a la calle, por no hablar de los negocios que no pueden reabrir sus puertas, como pueden ser, por ejemplo, las discotecas o deportes que se han tenido que paralizar, como uno muy nuestro, la lucha canaria. Presten atención al siguiente reportaje. Estrenamos nueva normalidad, pero no todos se incorporan. Para algunos colectivos no hay cambio. Todo sigue igual tras el fin del estado de alarma. Este terrero, vacío desde el inicio de la pandemia, continúa sin vida. No habrá competiciones este año, lo que supone un duro golpe para la familia de la lucha canaria. Es difícil, ¿no? Porque encima ahora estaba subiendo un poquito, estaba habiendo más licencias, que este parón a todos nos perjudica, pero bueno, también hay que ser lo más coherente posible, no podemos arriesgar la salud de los deportistas por competir. Recintos como este también continúan vacíos. La música dejó de sonar hace meses en las discotecas y en Canarias se ha prohibido su reapertura. Pues que no hayan contado con nosotros, sobre todo la sensación es de abandono, sentirte que un poco que no existe. No entendemos que no se cuente con nosotros para poder abrir, teniendo nosotros todas las medidas de protección para que la gente esté aquí disfrutando de un modo salubre, cosa que no sucede en fiestas alternativas. Y lucharemos por que se nos escuche. Aunque la mayoría de espacios públicos están abiertos, hay personas que se resisten a abandonar sus casas. En concreto, 1 de cada 3 asegura tener miedo a salir a la calle tras el confinamiento, según un estudio realizado por la Universidad de Valencia. Tenemos por un lado el síndrome de la cabaña, que es de alguna forma una crisis de adaptación de un periodo de confinamiento a un momento en el que estamos fuera otra vez. Puede haber temas de hipocondría, podemos tener también algunos casos de ansiedad, miedo a que aparezca de nuevo un rebrote. Para superarlo, salir poco a poco, con objetivos pequeños. Otros miedos están relacionados con determinadas patologías, como la que sufren los 3 millones de pacientes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, más conocida como EPOC, que hay en España. Se trata de un grupo de riesgo muy vulnerable y su preocupación es extrema con la nueva normalidad.
Nicole Haas, portavoz de APEPOC, los problemas para estos pacientes van más allá del estado de alarma, ¿no? Para ellos el estado de alerta sigue, todavía se sienten cada vez más aislados y más aún que sabemos que el 22% de los muertos de COVID han tenido o han padecido EPOC. Hay muchos pacientes que están pendientes de pruebas y ante esta tesitura, ante este miedo de contagio, ni siquiera atienden a lo que son sus visitas médicas. Nosotros ante el COVID somos carne de cañón, digamos, ¿no? Seguimos en las mismas o incluso peor. Te da miedo salir a la calle. Para yo poder recuperar esa normalidad que teníamos anteriormente, pues bastante tiene que cambiar las cosas, ¿no? Hay más enfermedades que están prolongando el confinamiento de un gran número de personas. El temor a empeorar les impide salir a las calles. De alguna forma también la nueva normalidad es diferente para estas personas con un estado inmunológico mucho más deprimido, como son las personas que tienen diabetes, las personas que tienen una enfermedad renal crónica y también las personas que reciben un tratamiento oncológico. Y por tanto son personas que viven con mucho más miedo a padecer la enfermedad. Y aunque nuestros mayores han superado lo peor de la crisis sanitaria, los abrazos piel con piel todavía prohibidos les hace recordar que ellos tampoco han dejado del todo la pandemia. Bueno, pues como veíamos en el reportaje, un estudio de la Universidad de Valencia asegura que 1 de cada 3 ciudadanos sigue teniendo miedo a salir a la calle. ¿Está justificado, Leopoldo, ese temor? Bueno, está justificado el temor en cierta medida por algo que a nosotros se nos escapa también, que es el tema de la familia. Hay grupos de riesgo, casi todas las familias tenemos a alguien cercano, próximo, que es paciente de riesgo. Por alguna circunstancia, ya no solamente la diabetes, cardiopatía, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de cosas hace que la familia y el entorno intenten protegerse también. ¿Hay dificultades para esto? Sí, pues los temores, sobre todo en los mayores. Hay muchos mayores que están saliendo mucho menos de sus casas y esto es una realidad y si les preguntamos y observamos las encuestas de las últimas del CIS, la preocupación es brutal por este tipo de cosas. Menos en los jóvenes. En los jóvenes ese desapego de los controles es todavía mayor, pero los mayores sí que se saben que son grupos de riesgo y se están autoprotegiendo. Yo no sé si ustedes son mucho de discotecas, la verdad que no sería capaz de adivinarlo mirándole, pero como hemos visto en el reportaje, con la nueva normalidad se ha optado por no reabrir el Levi en las discotecas en Canarias, solo van a poder retomar la actividad las que tengan terrazas y con un 75% de ocupación y sin pistas de baile. Son escenarios que hacen... Es una medida, Levi, ¿es una medida acertada? Sí. Sí, es acertado. Son escenarios que hacen... ¿Pero es acertado porque es acertado o porque no eres de discotecas y te da igual? No solo ser discotecas, la verdad que no. Pero son escenarios que tienden a relajar las medidas de protección. Entonces se tiende a ser más cariñoso, se tiende a relajar toda lo que estamos difundiendo y evidentemente lugares cerrados se corre más riesgo. Cercanos. Se corre más riesgo, tendrían que estar con mascarilla, bailando con la mascarilla, se quitarán la mascarilla cuando están bailando, se aproximarán, se corre más riesgo. Aunque hay una evidentemente. Hay una industria de la que viven muchas personas, sí, la verdad que pero sí, parece absolutamente inevitable, por tanto es una medida por lo menos esperar un poco más. Acertada, hay que esperar, porque a partir de determinada hora eso de mantener la distancia social es sencillamente imposible, porque la gente se relaja, porque se llena una comilla, porque es normal. Entonces sería un factor de contagio, serían unos escenarios de contagio seguro muy fuertes. Se entiende la queja de todos los empresarios que están en ese campo, pero tendrán que esperar un poquito más. Primero es la salud y en este caso sin duda. Sara, falta por pronunciarte, no sé si eres la discotequera del grupo o no, pero si eres profesora de salud pública y si nos interesa es una medida acertada. Sí, es que, vamos a ver, entendiendo al colectivo que efectivamente hemos escuchado. Que tiene que estar fastidiado, que tiene que estar perdiendo dinero, que también son generadores de puestos de trabajo. Por que también supuesto, que es una problemática indiscutible. Lo que pasa que el otro escenario del que estamos hablando es verdad que puede aumentar enormemente el riesgo. Y si por un lado estamos luchando, poniendo todas las medidas
que tenemos a nuestro alcance ahora mismo para evitar esos rebrotes que estamos hablando, pues de alguna manera hay que La imagen de esforzarse. Djokovic que ha salido públicamente celebrando festivamente en el interior, en fin, ha sido claramente detalle que la gente tiene, no puede ser. Son referentes, son todo. referentes. Sí, igual es que todos un los referente. profesionales, siempre insistimos en que somos referentes que tenemos que guardar una imagen y tenemos que transmitir un modelo para que los demás es verdad que lo hay copien. sectores, la lucha canaria sin duda es lamentable que no se esté practicando, estaba en un momento magnífico, es lamentable, pero creo que hay una conciencia colectiva de que debemos hacer caso a los Fernando Simón, a los Amos García, que son referentes clarísimos públicos, que son personas, creo que con un nivel de popularidad que ya quisiera la clase política tener en este momento, en este o en cualquier otro momento, porque la mayoría somos conscientes de que nos jugamos mucho y de que aunque nos fastidie, aunque determinados sectores económicos estén pasándolo muy mal, Y no son, Marcial, los únicos, y verás por lo que lo digo, porque vamos a seguir hablando de colectivos que se quedan atrás, en este caso, de aquellos que han visto mermados sus ingresos por culpa de esta pandemia. La ONG Oxfam ha hecho público, fíjense, sus datos, sus cálculos sobre las consecuencias del coronavirus en la desigualdad y en la pobreza relativa. Estiman que en España se van a incorporar 760.000 pobres tras la COVID, lo que eleva la cifra a unos 10.600.000 personas en nuestro país. Canarias, por su parte, va a ser la tercera comunidad autónoma con mayor índice de pobreza relativa. Después de la pandemia se van a sumar unos 47.500 nuevos pobres, un 6,8% más que ahora, cifras que nos llevan a cerca de 743.000 personas que en las islas no van a tener sus necesidades básicas cubiertas. Esa es la situación. Parece que nos espera un escenario, Marcial, muy complicado. ¿Cómo lo gestionamos para que no se produzca con esos datos una quiebra social? Sin duda, partiendo de la base de que estemos hablando ya de recuperación en cuanto a la pandemia, ahora viene la siguiente oleada, que es la social. Ahora vienen cifras de desempleo, especialmente en algunas islas, muy por encima, incluso por encima de las de la crisis de 2008, lo cual significa que familias enteras van a pasar situaciones durísimas, significa que la clase media queda tocada, que es la que le da estabilidad a cualquier comunidad, queda tocada seriamente. Por tanto, ahí ahora la receta está muy clara. La que está practicando la mayoría, la inmensa mayoría de la población, que es solidaridad. Solidaridad interfamiliar, entre vecinos, esas redes informales de apoyo, esas redes organizadas con colectivos como los que hay en Canarias y que dan mucha fortaleza. Y desde luego, ahora viene el papel clave de los ayuntamientos. Porque son la administración más próxima y son los que van a canalizar la ayuda para que a nadie le falte en primer lugar lo imprescindible y para que la recuperación, como decía el presidente del gobierno, no deje a nadie atrás. ¿Es evitable la quiebra social, Leopoldo? Tiene que ser necesariamente evitable, porque nos jugamos mucho. La crisis del 2008 fue una crisis, voy a decirlo así, ligeramente pasajera con respecto a esto. O sea, estamos hablando de que aquí actualmente estamos duplicando la cifra de pobreza, de paro, de angustia, y lo que vamos a ver en el futuro, porque las islas van a resentirse. Vivimos del turismo y algunas viven prácticamente del turismo, entonces el deterioro social puede aparecer en cualquier momento desde que las ayudas sociales desaparezcan. Ahora mismo estamos, digamos, parcheando las situaciones más urgentes, pero hay muchísimas necesidades sociales, ya no solamente lo que digan las organizaciones no gubernamentales, en los confinamientos, las circunstancias de la vivienda. Se han abierto muchísimos frentes en la educación, en el sistema educativo, en el sistema de vivienda, en el sistema social con la renta, en fin, son muchas cosas. Los ERTE, por ejemplo, y le quería preguntar a Levi, que forma parte de un sindicato médico, pero al fin y al cabo de un sindicato, los ERTE han sido claves para mantener la renta de
muchos hogares. Hace tan solo unas horas el gobierno y los agentes sociales han llegado a un acuerdo después de varias semanas de negociaciones para hacer extensible esos ERTE hasta el 30 de septiembre. ¿Qué valoración haces del acuerdo? Hombre, es fundamental mantener a toda esta población que se ha quedado sin trabajo y que está sobreviviendo gracias a los ERTE, y lo que tenemos es que buscar las fórmulas para que no se conviertan en ERE, que luego se queden en el paro y que se quede sin trabajo. Eso es crítico. Va a ser crítico la transición de todas esas empresas que no van a poder sobrevivir y van a tener que transformar los ERTE en ERE. Esos ERTE son hasta el 30 de septiembre, pero se abre la puerta también, Marcial, a que el gobierno, a que los ERTE turísticos se puedan producir hasta fue el compromiso con Canarias que hasta hizo diciembre. ¿Confías en que eso se pueda producir, que el ERTE turístico? Tiene que producirse porque es un compromiso del presidente del gobierno. Tiene que producirse, has dicho. Tiene que producirse, pero además el despliegue de la industria turística y todos los arrastres que lleva consigo al resto de la actividad económica, los arrastres en positivo, va a ser un despegue muy lento, por tanto es imprescindible, porque además la industria turística en las zonas más impactadas por el turismo, las grandes zonas turísticas y desde luego islas como Lanzarote y Fuerteventura enteras, tienen un porcentaje de población muy alto, venido de fuera, sin redes de apoyo familiar en el territorio, con lo cual su situación todavía es más vulnerable. Por tanto, es fundamental que se mantengan y es fundamental que la actividad económica vaya arrancando, que se facilite cuanto antes que vaya arrancando y desde luego que se haga con seguridad, porque la industria turística tiene que ser segura y si no, no es. Bueno, pues veo que el optimismo, por lo menos, es el convencimiento absoluto de que los ERTE turísticos se van a mantener hasta siempre. Vamos a ir a hablar con otro asunto, vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad y a la vuelta vamos a hablar de algo de lo que estaban comentando ustedes antes. La sanidad pública es una pieza fundamental para contener el coronavirus y esta semana hemos conocido algo que decían ustedes antes, que buena parte de los médicos españoles ya estaban emocionalmente cansados antes de afrontar la pandemia. Enseguida hablamos de todo ello, volvemos en solo 2 minutos. Pues son las 12 menos 20 de la noche, seguimos en Fuera de Plano. La pandemia del coronavirus y las consecuencias del confinamiento han hecho que la mayoría de la ciudadanía valore más que nunca las bondades del estado del bienestar. Así se desprende por lo menos de un estudio que se ha realizado en Canarias. Yo estoy ansioso, deseoso, Wendy, de conocer esos datos. ¿Qué dice ese estudio? Pues sí, precisamente esos datos que se han recogido justo antes de la pandemia. Y bueno, esta crisis, todos lo sabemos, ha puesto en valor a ojos de todos los ciudadanos la situación de los sanitarios. Como saben, la ciencia y la mejora del estado del bienestar son los pilares para salir de esta crisis. Así lo cree la mayoría de los ciudadanos que ha participado en una investigación realizada por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en ambas provincias. Los encuestados tenían que elegir entre distintos personajes que representan distintos valores sociales. La mayoría elegía a Albert Einstein, dejando ver el deseo de que las soluciones a los problemas creados por la pandemia debían ser liderados por la ciencia, pero también por otro personaje prototípico, Franklin Roosevelt, creador de un cierto estado de bienestar que ayudó a que la gente saliera del paro, la pobreza y la desesperación. Precisamente, uno de los pilares del estado del bienestar es la sanidad pública y buena parte del personal que trabaja en este sector pide que no se olvide la situación vivida por la COVID-19. Exige más medios, por lo que han realizado concentraciones en decenas de ciudades españolas, incluidas las capitales canarias. A su demanda se une ahora la publicación de una gran encuesta promovida por la Organización Médica Colegial, en la que han participado más de 20.000 facultativos de toda España y que arroja datos preocupantes a pesar de realizarse antes de irrumpir la pandemia. El estudio refleja el cansancio que padecen los profesionales sanitarios, ya que más del 55% asegura que está
emocionalmente agotado. A lo que hay que añadir que más del 35% de los médicos españoles se declara insatisfecho con el ejercicio de su profesión. Otra conclusión es la alta tasa de temporalidad en el sistema sanitario público, que afecta a más del 36% de la plantilla, unido a que más del 55% de los médicos asegura que lleva más de 6 años sin conseguir una plaza fija mediante concurso u oposición. Pues sobre este punto, desde el Sindicato Profesional de Médicos de Tenerife, recuerdan que en Canarias solo se han realizado 3 convocatorias de oferta pública de empleo en 30 años. Por otro lado, más del 43% de los encuestados declara haber tenido problemas de conciliación laboral y familiar, teniendo que utilizar distintas opciones para hacer frente a esta situación. Las más utilizadas han sido la reducción de jornada en un 13% y el permiso sin sueldo en un 10%. Y aquí hay importantes diferencias según el género, ya que el 80% de los profesionales que han pedido una excedencia o una baja laboral para poder atender a su familia son mujeres. Estos son algunos de los datos del estudio, el mayor realizado en los últimos 6 años en España y que, recordemos, se hizo antes de esta crisis sanitaria, por lo que nos preguntamos si esta pandemia servirá o no para mejorar algunos de los aspectos de la sanidad. Ya lo han dicho en este estudio el personal sanitario, quizás ahora se ponga de relieve y en valor esta situación y se mejore. Bueno, pues son datos muy interesantes, Wendy, sobre todo porque en este país, en España, y lo traslado a la mesa, lo recojo de Wendy y lo traslado a la mesa, se nos llena a veces la boca diciendo que tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, pero a tenor de lo que ha ocurrido durante la crisis uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo gracias a los profesionales, porque lo que es la gestión de la... ¿No tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo? Porque se han puesto en evidencia muchas carencias a lo largo de... El sistema, lo que es la forma del Sistema Nacional de Salud, lo que es la gestión del Sistema Nacional de Salud con la cobertura universal, todo el tema de los pensionistas, todas las coberturas que se dan, posiblemente es de los más eficientes del mundo. Gracias a los profesionales, no al dinero que se pone, porque lo que se invierte en sanidad en España está muy por debajo de la media de la Unión Europea. Con lo cual, ¿cómo tenemos un sistema tan bueno que la mayoría de ciudadanos del entorno europeo quiere venir a operarse a España? Quiere venir al sistema español, ¿no? Hay el turismo sanitario que está a la orden del día. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos a los europeos como tratamos a los españoles. Y en el sistema europeo, el español que va a Alemania, a Francia, a Inglaterra, le tratan como trata el sistema allí. En Francia tienes que pagar una parte de la asistencia, aquí en España no. Con lo cual nuestro sistema es de los más bondadosos en cuanto a cobertura, claro, pero a base del sacrificio de los profesionales. Es que, como acabas de decir, Levi, España es uno de los grandes países europeos, desde luego, que menos gasta en sanidad. Tenemos unos datos. En 2018 destinamos el 6% del PIB, mientras que Alemania, Estados Unidos y Francia estamos hablando el 9%, países que tenemos aquí al lado, a la vuelta para que veas la gran diferencia que hay. Y la gran queja, sobre todo en Canarias, esas cifras son muchísimo mayores en Canarias. La estabilidad, la temporalidad en Canarias llega al 70%. Pero déjame terminar. Nada más, una cosa, nada más. De verdad. Es que el ministro, ya la pasión, yo sé que te puede dar la pasión, pero no, es que simplemente quiero tener la información completa. De los profesionales en Canarias es nefasta. Ella se ha comprometido a elevar la inversión hasta el 7% del PIB en los próximos 4 años. A ver si es verdad. A ver si es verdad, ¿te lo crees o no te lo crees? Hombre, ahora que cae el PIB... Así se recuperarían los niveles previos a la crisis en 2008. El PIB va a caer. Ahora que el PIB va a caer... Marcial, a los políticos hay que creerlo. Si un ministro dice que va a elevar los... No, pero me fiaría más que de lo que diga el ministro, que por supuesto parece una persona muy seria y ha tenido un marrón que no hay que envidiarlo. Desde luego. Me fiaría más de que la conciencia colectiva está tan... El coronavirus, algún aspecto positivo tenía que tener, aparte de en los confinamientos, en algunos casos ha funcionado también, las familias, otro aspecto positivo ha sido la conciencia colectiva de la importancia de un sistema público potente como el nuestro y reforzado, por tanto, para que los profesionales no tengan que hacer ese sobregasto para tener un sistema bueno. Esa conciencia colectiva está tan arraigada que no habrá gobierno que se atreva a no seguir la corriente y, por tanto, a invertir más, que es lo que falta. Vale, pero te cojo el guante. O sea, estás hablando de la conciencia colectiva y, según el CIS, los españoles reclaman un aumento de las plantillas, más recursos para abortar y mucho más futuras... Y mucho más ahora. Para abordar futuras pandemias y más coordinación entre las comunidades autónomas. La pregunta que yo les hago es, ¿urge un pacto estatal para la sanidad?
Ahora mismo, ¿Un pacto de Estado? Sí, sí, indudablemente. Gobierne quien gobierne, no se puede tocar cómo funciona la sanidad. Te pongo un ejemplo. El sistema de formación sanitaria especializada en España está desde el año 78. Conoce lo que es el MIR, ¿no? Entonces, ¿por qué funciona bien? Porque independientemente del signo político que gobierne, los que están encargados de gestionar eso, todos los años se convoca el MIR entre enero y febrero, en mayo se incorporan los nuevos especialistas. Ahora están pidiendo, ¿no? Sí. Ahora están pidiendo. Me alegro que Leopoldo tome la palabra porque quería girar la conversación hasta este lado de la mesa que está Levi acaparando. Sara, se ha retrasado la elección Sara, Leopoldo. por el tema de la pandemia. Sí, el ejemplo lo venía a poner porque habría que haber un pacto de cómo se gestiona la sanidad y hacer posible que se homogeneice, ya que somos Sistema Nacional de Salud, en toda España. Lo que no puede ser que un residente, por ejemplo, los que se están formando en Castilla-La Mancha y Murcia, un residente cobra más que nosotros aquí, especialistas que trabajamos en el sistema. Un residente de cuarto año, un residente de cuarto año. Es que el programa dura lo que dura. Pero muy interesante lo que estás contando, de todas maneras. Pero me interesa saber, Sara. Y lo que hablamos es la estabilidad, lo que abordaremos ahora, que es de los peores de España, es Canarias. 3 ofertas de empleo en los últimos 3 Levi, que queremos oír a Sara también. Luego haremos una lectura política de muy interesante. Con cariño te lo digo. No, yo creo que es importante tener en cuenta que cuando se suceden situaciones de crisis como esta que hemos visto, evidentemente podemos valorar aspectos positivos y aspectos negativos, ¿no? Evidentemente uno de los aspectos positivos que podemos ver es que tenemos unos profesionales magníficos, que tenemos una tecnología también adecuada, y eso yo creo que debe ser un motivo de entre todos decir, bueno, pues realmente nuestro sistema sanitario ha funcionado con las deficiencias que ha tenido, y por otro lado también nos muestra las grandes vulnerabilidades, y dentro de esas vulnerabilidades yo creo que es fundamental el establecer lo que estábamos diciendo, ¿no? Es decir, independientemente del partido político que toque, vamos a establecer unas líneas de trabajo comunes, cohesionadas, y además que sean por lo menos en todo el territorio. Efectivamente, que no se produzcan estas situaciones de desigualdad en función de si vivo en una zona o vivo en otra. Leopoldo, ¿urge un pacto de Estado por la sanidad? ¿Es posible alcanzarlo? A ver, ¿O urge otra valoración? Urgen pactos de Estado urgente, pero no solo con la sanidad. Ahora mismo con la sanidad, con la economía, con la educación y con prácticamente todo el sistema social. Es urgentísimo. Estamos en una... vamos a ver, podemos ser optimistas, pero lo que no podemos ser es no realistas. La realidad que se antoja y que nos viene encima en este otoño es brutal. Y es brutal en todo. O sea, no tenemos fondos públicos suficientes para acometer todas las necesidades sociales que se nos vienen encima. Tenemos que pensar que la deuda del Estado está subiendo se está agrandando de forma brutal. Estamos poniendo en peligro las próximas generaciones. O sea que tiene que haber un pacto. Es imprescindible el tema del pacto. El pacto en educación. Tenemos un problema agudo ahora. Estamos dando pistas distintas en distintas comunidades sobre qué tenemos que hacer con el sistema educativo cuando empiecen las clases. Pero es que con sanidad, yo me temo que las consejerías de sanidad también desde el momento que ella desaparezca tomen rumbos diferenciados. Y esto es un problema agudo. Tenemos Sara, quería hacer una última... Entre lo que queremos y la realidad, porque el tema son las transferencias también. Las transferencias son buenas, pero crean agravios comparativos entre cómo se negocian las cosas según los agentes que tiene cada comunidad autónoma, según el gobierno que tenga, según la fuerza de los sindicatos en cada comunidad, según las habilidades de negociación que haya, pues hay unas condiciones que las transferencias te permiten tenerlas, tanto en sanidad como en educación. Sara, un último apunte porque me quiero ir a otro asunto. Sí, no, solamente decir que cuando comparamos y tendemos a hacerlo, la crisis del 2008 con esta, hay que tener en cuenta que hay un elemento sobrevenido a la crisis que hubo en el 2008 y es la pandemia, que es el elemento que yo creo que lo diferencia totalmente y lo agrava mucho más también. Duplica la preocupación. Se está hablando de pacto y hay que decirlo. En este momento que es cuando más exige responsabilidad de los gobernantes, el Congreso de los Diputados es lamentable, ese frentismo, ese enfrentamiento por todo, cuando lo que la ciudadanía está pidiendo justamente son grandes acuerdos, grandísimos acuerdos en temas vitales y desde luego la sanidad lo es sin duda o la educación sin duda.
Bueno, esa frase tiene, no digo que tenga más valor porque la diga Marcial Morales, pero Marcial Morales ha sido consejero de un gobierno, con lo cual, bueno, y presidente de un cabildo. Ten en cuenta que se ha duplicado, has nombrado el sí. Si lees con detenimiento los datos del último barómetro del sí de junio, que acaba de publicarse anticipado, la preocupación por la sanidad se ha duplicado. Lógico. Pero no solamente la preocupación, todos los datos de sanidad están exigiendo una acción común. Vamos a seguir hablando de eso, Leopoldo, pero me tengo que ir a publicidad, pero si nosotros, sí, la publicidad también, importante, me tengo que ir, pero no vamos a dejar el tema ahí aislado, porque si nosotros estamos preocupados con la nueva normalidad, estamos asistiendo también a la proliferación de nuevos brotes de coronavirus en Europa y en nuestro país, pero la situación del continente africano también preocupa y mucho a Canarias. De hecho, la llegada de migrantes con COVID-19 ha aumentado los casos activos contabilizados en la isla, por ejemplo, de Fuerteventura. Enseguida vamos a ir con ese tema, será solo en 2 minutos a la vuelta, como les digo, de publicidad. Regresamos. Faltan 3 minutos solo para llegar a la medianoche. Hablamos de coronavirus. El último continente en el que penetró el COVID-19 fue África, y aunque allí los datos oficiales aseguran que su incidencia no es tan alta como en otras áreas del mundo, sí preocupa mucho su propagación. Canarias no puede bajar la guardia ante la evolución del COVID en países como Marruecos, Senegal o Mauritania. De hecho, se han detectado varios positivos en algunas personas que viajaban, como habrán podido leer en la prensa, a bordo de las últimas pateras que han llegado a nuestras costas. Wendy, ¿tienes los datos? ¿Tienes la información? Así como bien comentabas antes, más de 30 casos positivos de personas que han llegado en pateras a las costas de Fuerteventura. Mientras Europa, como saben, contabiliza más de 2,5 millones de contagios por COVID-19 y Estados Unidos supera los 2.300.000. El conjunto de África registra poco más de 340.000 casos, a pesar de ser el segundo continente más poblado del mundo, con 1.200 millones de habitantes. Por eso sorprende aún más su baja mortalidad. A día de hoy se contabilizan alrededor de 9.000 fallecidos, pero ¿son fiables estos datos? La respuesta, lamentablemente, es que no. La situación en este momento en África es que tanto el número de casos nuevos como de fallecimientos en relación a la COVID continúan al alza, en un momento además en el que las medidas de contención llevadas a cabo en la mayoría de países africanos desde una etapa muy inicial de la pandemia a nivel global empiezan a suavizarse. Esto nos hace temer la llegada de nuevos casos al continente con un incremento en la transmisión de la enfermedad. El coronavirus ha llegado más tarde al continente africano, pero se retrasará su control. De ahí que preocupe la situación de los países cercanos a Canarias. Las cifras oficiales aseguran que en Marruecos se contabilizan unos 10.000 contagios, en Mauritania poco más de 3.100 y en Senegal casi 6.000. Pero ante la duda de que la pandemia pueda estar más extendida de lo que se piensa, los expertos recomiendan realizar pruebas PCR a los migrantes, como está haciendo Canarias. Lo correcto es, de alguna forma, confinarlos y evaluarlos, examinar cuántos de aquellos tienen por PCR, tienen activo el virus, cuántos de ellos, incluso por serología, han podido ya pasar la infección. Y es que la migración ha caído en picado en el Estrecho y en el Mediterráneo, pero aumenta notablemente aquí en Canarias. Los últimos datos que ofrece el Ministerio de Interior señalan que hasta el 15 de junio la llegada de migrantes por vía marítima se ha reducido en un 26% en el conjunto del país con respecto al mismo periodo del año anterior, lo que supone 2.275 personas menos. Sin embargo, en Canarias la tendencia es radicalmente opuesta. Si hasta el 15 de junio de 2019 llegaron por mar 396 personas, este año lo han hecho 2.642, un incremento de casi un 600%. La parte continental de Europa se ha ido poco a poco blindando este tipo de afluencias y han elegido aquellas rutas que son más factibles, incorporando nuevos riesgos a ese tránsito migratorio, ¿no? Ya lo han visto, preocupa
la situación de la pandemia en África y preocupa también que a pesar del coronavirus muchos migrantes sigan arriesgando su vida para tratar de alcanzar un futuro mejor. Esta es la realidad y ahí se ha visto realmente el incremento del número de personas que siguen llegando a nuestras costas. Son datos muy significativos de un continente que tenemos aquí al lado y vamos a profundizar en este tema porque nuestro compañero José Denis ha podido hablar con el periodista canario Pepe Naranjo, que además es Premio Canarias de Comunicación y es un gran conocedor de África. Tiene residencia habitual en Senegal. Vamos a oírlo. Pepe Naranjo, periodista, en enero te visitaba en tu casa de Senegal con un equipo de este programa. ¿Quién nos iba a decir todo lo que nos iba a traer los siguientes meses? Hoy en España parece que la pandemia está relativamente controlada con algunos rebrotes, sin embargo aquí al lado, en África, ya hablamos de más de 340.000 contagios y 9.000 fallecidos. Ante la falta de recursos, ¿cómo están gestionando ahí el virus? Con enormes dificultades, como te puedes imaginar. En España sé que ha habido muchas críticas respecto a cuándo se adoptaron las primeras medidas, las primeras restricciones. África en ese sentido fue ejemplar. Hubo países en los que, sin haber casos todavía, ya se adoptaron cierre de fronteras, suspensión de las clases, distanciamiento. Vemos que en África todavía, afortunadamente, no ha habido el mismo impacto que en otros lugares del mundo. Lo que preocupa es la tendencia, que es una tendencia que es al alza, ¿no? Sí, Pepe, porque sabemos que África tiene un sistema sanitario débil y la propia Organización Mundial de la Salud ya ha hecho estimaciones de que podrían morir hasta unas 200.000 personas en los próximos meses. Ante esta fotografía, ¿qué responsabilidad debe asumir la comunidad internacional con África? En este momento, la pandemia en donde está golpeando con más fuerza es en Sudáfrica. Ahora mismo el impacto del paro, del hambre en determinadas zonas como el Sahel, que preocupan mucho, y de las consecuencias económicas de la pobreza derivado del COVID, ahora mismo preocupa, es muy alto, y ahí es donde creo que la comunidad internacional debe arrimar el hombro para que las consecuencias de la COVID sean lo menos graves posibles. A veces se suele mirar a África con cierta compasión, sin embargo tú mismo, Pepe, has defendido muchas veces que el continente tiene muchas más fortalezas de las que imaginamos. ¿Qué debemos aprender de zonas que ya han luchado contra enfermedades contagiosas como el ébola, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, hoy es un día que ha habido una muy buena noticia, que es el fin de la epidemia de ébola, de la segunda peor epidemia de ébola de la historia, y ha sido en Congo, ¿no? ¿Cómo se ha conseguido acabar con esa epidemia? Con el inmenso trabajo y la implicación de miles de personas en las zonas afectadas. Y eso es algo que África tiene muy claro, ¿no? Frente a emergencias de salud pública, no basta con tener hospitales, ventiladores o respiradores o tecnología, digamos. En lo que lo importante es frenar el contagio, el factor de implicación de la comunidad, el factor de reaccionar rápido, de adoptar determinados comportamientos, es clave. El Gobierno de España prevé que la pandemia incremente el flujo migratorio hacia Canarias, teniendo en cuenta que para muchas de estas personas Canarias es un puente de paso para llegar a Europa. ¿Qué respuesta comunitaria debe haber en estos momentos? Yo creo que lo que hay que hacer es aplicar los controles sanitarios necesarios en frontera. La gente que esté enferma, pues aplicar las medidas adecuadas de cuarentena o de aislamiento, etcétera. Pero cuidado, si los emigrantes pueden representar un peligro en ese sentido, también aquellas personas que lleguen como turistas lo pueden ser. Yo creo que si se aplican unas medidas de control, se deben aplicar para todos los que llegan de lugares en donde esté activa la pandemia, ¿no? Pepe Naranjo, de corazón, muchísimas gracias, un abrazo. Muchas gracias a ti, un abrazo. Muy interesantes las opiniones de nuestro compañero Pepe Naranjo. La Organización Mundial de la Salud está inquieta por la situación que se está viviendo en África. Allí los contagios se están acelerando y en muchos casos no se incluyen en el registro oficial, por lo que las cifras reales de la pandemia podrían ser peores. Sin embargo, su población, Sara, no está tan envejecida como en Europa. ¿Eso explicaría que de momento, por lo menos, los sistemas sanitarios no se hayan colapsado allí?
Yo creo que África hay que analizarlo con una perspectiva que es un gran continente y es muy diverso, es decir, no podemos decir que es un continente homogéneo, ¿no? Que es muy grande. No tiene nada que ver Marruecos con Burkina Faso, con la situación que se... Y está muy cerquita a lo mejor, Están ¿no? muy cerquita, muchas veces muy cerca geográficamente, pero la realidad puede ser bastante distinta. Globalmente sí podemos decir que efectivamente África es un continente bastante joven. África es un continente que tiene experiencia en la gestión de epidemias gravísimas además y de situaciones muy complicadas. Acaban de controlar el ébola ahora, también un brote de ébola, o sea que... Sí. Y otra cosa que comentó el compañero es el sentido de comunidad, ¿no? que se tiene, es decir, de yo me protejo a mí pero te protejo a ti, porque lo que tenemos que hacer es precisamente trabajar juntos. Y además es una sociedad que tiene una gran capacidad de resiliencia, porque tenemos que pensar que además de la pandemia que pueden estar viviendo allí, coexisten otra serie de conflictos, y esto es innegable, es decir, conflictos bélicos, la pobreza, la desertización. Sí, que habrá países que dicen, mira, es que, me estoy preocupado por el COVID, pero claro. Pero es que tengo a alguien con un rifle en la puerta. Leopoldo, el impacto económico, como estamos diciendo, de esta pandemia puede ser tremendo para África, pero estamos a las puertas de una nueva crisis migratoria. Eso es difícil decirlo, pero probablemente las migraciones van a perpetuarse en el tiempo. O sea, es una situación sobrevenida que es imposible de evitar por varias causas. Por los conflictos políticos, por los conflictos bélicos y por los problemas de desigualdad. La gente quiere vivir mejor que como vive en sus países, cuando pueden vivir en sus países. La esperanza de vida en África es muy baja. La gente tiene una situación, la esperanza es venir a Europa, no utilizar Canarias como puente. Yo creo recordar que lo que he visto de declaraciones de las personas en Fuerteventura o de las personas que están aquí, todos lo que están buscando es saltar a Europa con la idea de que en Europa, porque saben que en Canarias no van a encontrar la fuente de riqueza que ellos esperan conseguir para traspasar bienes a su familia. O sea que no vienen exclusivamente por su propio bienestar, vienen también para asegurar el bienestar en origen de su familia. Lo han dicho prácticamente todos los inmigrantes que han llegado. Y voy directamente a Marcial Morales, que es de Fuerteventura, que ha sido presidente del Cabildo de Fuerteventura. La llegada de pateras también está preocupando, Marcial, en términos sanitarios. En islas como Fuerteventura se han detectado en las últimas semanas más de 30 positivos en coronavirus en inmigrantes que han alcanzado la costa. Empecemos por la inmigración. Van a seguir viniendo. Hay millones de personas moviéndose en el mundo por muy diferentes razones. La primera, cuando no hay guerras, la primera y fundamental, lo decía la canción, solo se vive una vez. Y cada quien tiene derecho a que esa vez merezca la pena. Y por tanto, sí, con los medios de comunicación, porque la diferencia de la inmigración que conocíamos era que nos enterábamos por carta. El canario se enteraba por carta como le iba al pariente en Venezuela, que exageraba un poquito. Ahora, con los medios de comunicación, cualquier persona nos está viendo en este momento en cualquier lugar de las zonas más depauperadas de África, por ejemplo, y quiere vivir como nosotros porque tiene derecho, porque es un ciudadano o una ciudadana que quiere que su vida sea algo. Por tanto, van a venir. Lo segundo, no puede ser un caldo de cultivo para que los intransigentes se hagan con las redes sociales y con la comunicación. No puede ser un caldo de cultivo, por lo que decía Pepe Naranjo, que es un referente. El riesgo puede venir de Europa, de América, de África o del pueblo de al lado. Por tanto, lo que en algunos casos hay no es miedo al inmigrante, miedo al pobre, al inmigrante pobre. Yo digo, si esta pandemia puede reavivar el fenómeno de la xenofobia. Sí, sin duda. Y ya hay quienes están trabajando con bulos. Ha salido un bulo en Fuerteventura ayer que ya está denunciado en vía judicial. Un bulo poco menos que estas personas se habían escapado cuando se está abordando, están perfectamente controladas sanitariamente, se están aplicando los protocolos que se nos aplicarían a cualquiera de nosotros si tuviéramos su misma situación. Por tanto, en este tema creo que la racionalidad y el sentido común de la mayoría de la gente es el que tiene que imperar para que este fenómeno no añada efectivamente ni sea utilizado por unos cuantos que siempre aprovechan estas oportunidades para resaltar pues, la diferencia y para poner en valor negativo el miedo al otro. Por tanto, ese no será el asunto, aunque no podemos olvidar
que de Puerto del Rosario está la misma distancia Tarfaya que Morrojable, que es Andía, que es mucho más cerca Tarfaya que Santa Cruz de Tenerife desde Puerto del Rosario. Por tanto, estamos al lado y ese continente, como tenemos que verlo en perspectiva de que es un mundo, es nuestro vecino más próximo, tiene un montón de cosas positivas y ahí hay que fijarse. Pero la preocupación, obviamente, la preocupación en la población es patente, pero no solamente por esta cuestión en Fuerteventura, es que la preocupación por las personas que vienen de los países de América Latina es grande. Ahí sí que tenemos un problema agudo en la parte, recientemente la persona que viene de Bolivia, o sea que estamos hablando de los que vinieron de Perú, estamos hablando, no se trata de una cuestión propiamente de xenofobia, es el temor a la enfermedad y el temor a la transmisión masiva de esta enfermedad. Entonces no es una cuestión, desde mi punto de vista, no es una cuestión de xenofobia en estos momentos, sino es una cuestión más derivada del problema. Pero estando de acuerdo contigo, no escondamos el fondo del asunto. No lo escondo. En estos días hay algunas personas que están promoviendo la xenofobia, aprovechándose de una circunstancia absolutamente aleatoria, cuando que el primer contagiado a Canarias llegó de Alemania, a La Gomera. Y ahí no hubo un rechazo al diferente alemán porque es blanco, porque es europeo. Por tanto, de acuerdo contigo, pero ha habido cierto rechazo también a algún turista que ha llegado aquí sabiendo que tenía síntomas en origen de venir para acá. Quiero decir que no hubo rechazo efectivamente a esta persona que se quedó en La Gomera. Eso nos benefició desde el punto de vista de la perspectiva alemana, porque el tratamiento que se le dio aquí fue un tratamiento exquisito y eso, la imagen pública es notorio y la transmisión es instantánea. Casimiro le acaba de invitar, creo que en carta a la Merkel para que vuelva para acá. En fin, no hablo de eso, hablo también de que la gente no quiere comportamientos incívicos, pero no los quiere ni dentro de su territorio ni con personas que vengan desde otros territorios. Pero voy a retomar algo que estaban diciendo, y es que los inmigrantes que están llegando en patera, muchos han dicho, además lo han dicho públicamente, que no vienen para quedarse aquí, vienen para irse de paso, para luego acceder a la Europa continental y no tienen previsto bajo ningún concepto quedarse aquí. Sin embargo, varias ONG están denunciando que el sistema de traslados a la península no está funcionando y muchos de ellos llevan meses en las islas sin poder retomar siquiera su viaje. Wendy, tú has podido hablar con la gente de SEAR Canarias, que tienen mucha información, que conocen el tema en profundidad. ¿Qué te han contado? Pues sí, y precisamente le hemos formulado preguntas sobre reactivar esos viajes a penínsulas, como decía, que muchos migrantes están aquí de paso. En los primeros meses de este año a Canarias ha llegado el mismo número de migrantes que en todo 2019 y el Gobierno de España cree que la presión aumentará debido a los crecientes contagios por coronavirus en África. Le hemos preguntado a Juan Carlos Lorenzo, coordinador de SEAR en Canarias, sobre este asunto y esto nos ha dicho, escuche. La presión migratoria existió antes y la intensidad viene desde septiembre. No es una cuestión que pueda ser directamente vinculada y relacionada con el COVID. Nuestra idea es que las situaciones de empobrecimiento, de persecución por conflictos armados, etcétera, etcétera, hace que la gente salga de manera forzada. No vincularía de una manera tan clara el hecho de que exista COVID en África para que la gente venga. Siguen viniendo y han seguido viniendo durante toda esta trayectoria. Ya lo han escuchado, siguen viniendo y estaban todavía llegando sin esa presión, no lo vincularía con el coronavirus. Esta oleada de pateras ha provocado el colapso de las infraestructuras para acoger a los migrantes, lo que ha obligado a instalarlos en lugares que, según SEAR, pues, no reúne las condiciones. Tras el cierre de los centros de internamientos para extranjeros, hemos preguntado al responsable de la ONG cuál es para ellos la fórmula ideal para su acogida. La realidad es que es muy difícil. Nosotros reconocemos todos los esfuerzos que se hacen para encontrar infraestructura, espacios de acogida adecuados. Llevamos más de 25 años de migraciones a Canarias. Quizás no hemos aprendido lo suficiente. Deberíamos prever y ser mucho más proactivos a la hora de establecer instalaciones para la acogida que puedan ser de ágil utilización, sin necesidad de tener que estar buscando cada vez que llega una o varias embarcaciones. Y ese sistema pues, podría dar como una especie de sustrato de planificación para poder hacer frente y digerir la realidad migratoria que experimenta Canarias.
Durante esta entrevista también nos decía que nadie ha echado de menos durante este tiempo los CIE. Desde SEAR están pidiendo que se reactiven los traslados de migrantes a la península. Denuncian que los viajes se cancelaron en febrero, un mes antes del estado de alarma. ¿Creen, por tanto, que ha sido una decisión política al margen de la pandemia? Es una decisión política, indudablemente. La pandemia puede ser una excusa interesante para poder evitar que esos viajes se produzcan, pero no es la razón de por qué se suspendieron. Fue un mes antes. Por eso añadimos ese elemento de, añadamos a tener una acogida lo más digna y lo más previsible o prevista posible, junto con la posibilidad de que las personas puedan ser trasladadas a la península, que por cierto el periodo de estancia en ellas, en península, suele ser 15 días, 30 días, no más. Aquí estamos hablando de personas que se encuentran 8 meses, 6 meses, 7 meses, y de esa manera podemos buscar un flujo en el proceso. La Comisión Europea ha elaborado las bases para un nuevo pacto migratorio basado en reforzar la vigilancia de las fronteras con un cuerpo policial propio de 10.000 efectivos. También descarta fijar cuotas de reparto obligatorio de migrantes entre los países miembros. ¿Qué opinan sobre esta decisión? ¿Debe oponerse España? Esto sigue siendo un paso atrás de otros pasos atrás que se han dado en el pasado. Es control de fronteras más expulsión de personas en situación irregular. Es una realidad migratoria de ese tipo. Hay otra manera de gestionar las migraciones, mucho más amable, mucho más respetuosa con los derechos de las personas y no siempre poniendo el acento en externalizar fronteras, en cuanto más lejos mejor, etcétera, etcétera. Entendemos que hay otra visión que España queremos que la pueda manifestar en los contextos de las instituciones de la Unión Europea. Pues ya lo han escuchado, desde SEAR están en contra de ese posible pacto migratorio, piden también que se reactiven esos flujos migratorios también a la península, esos viajes y que se mejoren las condiciones y sobre todo previsión en infraestructuras para la llegada de más inmigrantes. Esa es una de los temas que ha estado en las últimas semanas, gracias Wendy, encima de la mesa. Le pregunto directamente a un majorero que tenemos en el plató. Ante el aumento de la llegada de patrullas, la necesidad de buscar esos espacios, Marcial, adecuados para personas, se está replanteando la posibilidad de reabrir el CIE del Matorral, reconvirtiéndolo en un centro de acogida. ¿Qué le parece la idea? El CIE del Matorral es todo lo contrario a un centro de acogida. Es una prisión y un lugar agresivo al que desde luego sí lo que se pretende, y entiendo que son centros de internamiento, le he dicho sí, pero vamos, son centros de internamiento. Se concibieron como centros de internamiento en el sentido de encerramiento, tratando a las personas que venían como si fueran delincuentes. Un centro de acogida es un lugar para dar vida digna, para dar acogida, como su nombre indica. Por tanto, las instalaciones, una cosa son las instalaciones, otra cosa son las condiciones en las que están, y desde luego no ha habido ningún movimiento hasta el presente que dé lugar a que se quiten los barrotes y a que se le dé aquella instalación un aspecto que realmente pueda ser... O sea, que no eres partidario de que se reconviertan los CIE en espacios de... o reconvertirlo. Se trata de crear espacios de acogida, y acogida significa, pues todos entendemos perfectamente, cuando acogemos a alguien en casa, no lo esperamos con barrotes en la puerta, sino dándole, independientemente que sea una situación provisional, que haya luego administrativamente que tomar las decisiones que procedan, que esas personas efectivamente cuando llegan a Fuerteventura o a Lanzarote o cualquiera de las islas de Canarias, preguntan por París, por Berlín, y cuando les enseñan el mapa que están más lejos de allí que de casa, pues se asombran porque los mafiosos que los utilizaron les hicieron creer que ya estaban en Europa continental, estaban muy cerca de donde están sus iguales, los que los han llamado, los que les han dicho vente aquí que aquí estoy y aquí me está yendo más o menos bien. Por tanto, es un asunto complejo, pero sin duda lo que nos corresponde, porque el fenómeno va a continuar, y vemos que además la experiencia, lo decía el responsable de SEAR, la experiencia ya nos dice que esto va por oleadas. Hace falta, nos queda un minuto de programa, ¿hace falta un pacto migratorio a nivel europeo? Obviamente. Sin duda. Pero en el que se garantice realmente los derechos fundamentales del ser humano. Por supuesto. Eso debe ser la base. Es perfectamente urgente. Es urgente también. Piensa tú en la frontera de Turquía, los 2 millones de sirios que creo que tenemos por ahí, pero si piensas en Libia, en Túnez y en Egipto, no descartes Egipto, que está, en fin. Unanimidad, está claro, que se garanticen los derechos fundamentales de todas esas personas que vienen, que tienen derecho a la misma vida. No es el mejor tiempo para un pacto tampoco con determinados líderes mundiales que desde luego no lo facilitan. Pero bueno, es una tarea, y Europa tiene tradición de ser una isla de derechos en un mundo en el que se cuestionan demasiado. Pero requiere política común, y la política comunitaria
el norte y el sur están, en fin. Fragmentados. Eso da para otro programa, aparte de la educación. Marcial Morales, educador de menores. Un auténtico placer haberlo tenido esta noche fuera de plano. A Levi Cabrera, secretario del Sindicato Médico de Tenerife, también muchísimas gracias por haber contribuido a enriquecer la opinión que pueden tener nuestros espectadores. Sociólogo Leopoldo Cabrera, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y a Sara Darias, antropóloga y profesora de Salud Pública de la Universidad de La Laguna. De verdad que otro lujo haberlos tenido esta noche aquí en la Televisión Pública Canaria y en este programa que se llama Fuera de Plano. A ustedes, muchísimas gracias de verdad por haber estado un jueves más al otro lado de la pantalla. Nosotros nos comprometemos a volver la próxima semana con un nuevo tema de actualidad. Gracias por su compañía y que tengan ustedes una muy feliz noche, un feliz descanso.